Ejercicio 1 de oxidorreducción. En este ejercicio vamos a utilizar pares redox de naturaleza inorgánica. Se tienen los siguientes pares redox, con sus respectivos potenciales de reducción estándar. Se desea saber: A. Escriba la ecuación balanceada de cada uno de los pares. Comenzaremos balanceando la ecuación del primer par. Copiamos el agente oxidante, óxido de manganeso 4, una doble flecha y el agente reductor, ion manganoso. Balanceamos el manganeso. Un átomo de manganeso del lado izquierdo, un átomo de manganeso del lado derecho. Se encuentra balanceado. Luego se balancean los átomos de oxígeno. 2 átomos de oxígeno del lado izquierdo, ningún átomo de oxígeno del lado derecho. Se le agregan 2 moléculas de agua. Después se balancean los átomos de hidrógeno. 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno del lado derecho. Ningún átomo de hidrógeno del lado izquierdo. Se le agregan 4 protones. Finalmente se balancean las cargas. Se tienen 4 cargas positivas de los protones del lado izquierdo y 2 cargas positivas del ion manganoso del lado derecho. Para igualar las cargas se requiere agregar 2 cargas negativas del lado izquierdo, es decir, 2 electrones, y obtener 2 cargas positivas de ambos lados. Ahora balancearemos la ecuación del segundo par. Escribimos el agente oxidante, ion dicromato, una doble flecha y el agente reductor, ion crómico. Iniciamos el balanceo del elemento cromo. 2 átomos de cromo del lado izquierdo, un átomo de cromo del lado derecho. Por lo tanto, se le coloca al cromo de la derecha un coeficiente igual a 2. Luego se balancean los átomos de oxígeno. 7 átomos de oxígeno del lado izquierdo, ningún átomo de oxígeno del lado derecho. Se le agregan 7 moléculas de agua. Después se balancean los átomos de hidrógeno. 7 por 2, 14 átomos de hidrógeno del lado derecho. Ningún átomo de hidrógeno del lado izquierdo. Se le agregan 14 protones. Finalmente se balancean las cargas. En el lado izquierdo se tienen 2 cargas negativas del ion dicromato y 14 positivas de los protones, para un total de 12 cargas positivas. En el lado derecho se tienen 2 por 3, 6 cargas positivas del ion crómico. Para igualar las cargas se requiere agregar 6 cargas negativas del lado izquierdo, es decir, 6 electrones, y obtener 6 cargas positivas de ambos lados. B. Escriba la ecuación balanceada de la reacción espontánea que ocurre entre los dos pares. Lo primero que debemos recordar es que la reacción espontánea ocurre entre el agente oxidante fuerte de un par y el agente reductor fuerte de otro par. Entonces, aquel par que presente el mayor valor de E0 aportará el agente oxidante fuerte y aquel que posea el menor valor de E0 aportará el agente reductor fuerte. Por lo tanto, el primer par presentará el agente oxidante débil y el agente reductor fuerte, y el segundo par presentará el agente oxidante fuerte y el agente reductor débil. La reacción espontánea ocurrirá entre el ion dicromato y el ion manganoso, ya que el primero es el agente oxidante fuerte y el segundo el agente reductor fuerte. Estas sustancias deben aparecer en la ecuación ubicadas al lado izquierdo, por ser los reaccionantes de la reacción espontánea. Por una parte, el ion manganoso está ubicado al lado derecho de la ecuación de par. Por lo tanto, se debe escribir el sentido inverso para ubicarlo al lado izquierdo. Por la otra, el ion dicromato ya se encuentra en la izquierda de la ecuación de par. Por lo tanto, debemos escribir el sentido directo de la ecuación. Es importante recordar que una vez que se ha seleccionado el sentido de la reacción reversible que participará en la reacción final, se debe escribir en un solo sentido, es decir, como una reacción unidireccional. Revisamos si el número de electrones liberados por el agente reductor es igual al número de electrones aceptados por el agente oxidante. En este caso son diferentes. Para igualarlos, se escoge un número que multiplicado por 2 dé como resultado 6. Ese número es el 3. Por lo tanto, se deben multiplicar todos los coeficientes de las sustancias que participan en esta reacción por 3 y se obtiene. La ecuación de abajo se escribe igual. Por último, se procede a sumar ambas ecuaciones y eliminar términos semejantes. 6 electrones que se liberan, 6 electrones que se aceptan.
6 moléculas de agua del lado izquierdo, 7 moléculas de agua del lado derecho. Sobra una molécula de agua al lado derecho. 14 protones del lado izquierdo, 12 protones del lado derecho. Sobran 2 protones del lado izquierdo. La ecuación espontánea balanceada sería C. Calcula el valor de delta E0, delta G0 y KQ de la ecuación obtenida en la parte B. Vamos a calcular primero el delta E0. El delta E0 se calcula mediante la ecuación delta E0 es igual a E0 del par que aportó el agente oxidante menos el E0 del par que aportó el agente reductor. Sustituyendo en la ecuación se obtiene un valor de delta E0 igual a más 0,55 voltios. Ahora calcularemos el valor de delta G0 a través de la siguiente ecuación. Delta G0 es igual a menos NF por delta E0. Sustituyendo se obtiene delta G0 es igual a menos 6, que es el número de electrones transferidos, ya que 6 electrones fueron liberados y 6 electrones fueron aceptados, por 23.060, que es la constante de Faraday, por más 0,55 voltios, que es el valor de delta E0. El valor de delta G0 es igual a menos 76.098 calorías sobre mol. Calculemos KQ mediante la ecuación KQ es igual al antilogaritmo de delta G0 dividido entre menos 1364. Al sustituir los valores se obtiene que KQ es igual al antilogaritmo de menos 76.098 dividido entre menos 1364 y se obtiene un valor de 6,17 por 10 elevado a la 55, que es un valor mayor a 1. Un valor de delta E0 con signo positivo, un valor de delta G0 con signo negativo y un valor de KQ mayor a 1 nos ratifica que la ecuación obtenida en la parte B es espontánea. D. Si las concentraciones de óxido de manganeso 4 fueran igual a 20 micromolar, la de ion manganoso 1,56 micromolar, la del ion dicromato 4 micromolar, la del ion crómico 3,45 micromolar, la de los protones 5 micromolar y la de agua 2,5 micromolar, calcule el valor de delta E real e indique si se está produciendo o no ion crómico, por supuesto tomando en consideración la reacción obtenida en la parte B. Para calcular el valor de delta E real, la ecuación a utilizar es delta E real es igual a E real del par que aportó el agente oxidante menos el E real del par que aportó el agente reductor. Para calcular cada uno de estos E reales se utiliza la ecuación de Nernst. Primero calcularemos el E real del par que aportó el agente oxidante. Ese par tiene la siguiente ecuación y su valor de E0. Al sustituir esta información en la ecuación de Nernst, tenemos que E real del par que aportó el agente oxidante es igual al E0 del par que aportó el agente oxidante más 0,06 dividido entre 6, que es el número de electrones presente en la ecuación de par, por el logaritmo de la concentración molar del agente oxidante y sus acompañantes, excepto los electrones. El agente oxidante es el ion dicromato, elevado a la 1 porque es su coeficiente, multiplicado por la concentración molar de los protones elevado a la 14, que es su acompañante, dividido entre la concentración molar del reductor y sus acompañantes. El agente reductor es el ion crómico elevado a la 2, ya que es su coeficiente, multiplicado por la concentración molar del agua elevado a la 7, que es su acompañante. Al sustituir estos valores, obtenemos que el valor de E real del par que aportó el agente oxidante es igual a más 1,04 voltios. Ahora determinaremos el E real del par que aportó el agente reductor, cuya ecuación de par y su valor de E0 son. Sustituyendo en la ecuación de Nernst, obtenemos que E real del par que aportó el agente reductor es igual al E0 del par que aportó el agente reductor más 0,06 dividido entre 2, que es el número de electrones presentes en la ecuación de par, por el logaritmo de la concentración molar del agente oxidante y sus acompañantes, excepto los electrones. El agente oxidante es el óxido de manganeso 4, elevado a la 1 porque es su coeficiente, multiplicado por la concentración molar de los protones elevado a la 4, que es su acompañante.
dividido entre la concentración molar del reductor y sus acompañantes. El agente reductor es el ion manganoso elevado a la 1, ya que es su coeficiente, multiplicado por la concentración molar del agua elevado a la 2, que es su acompañante. Al sustituir estos valores, obtenemos que el valor de E real del par que aportó el agente reductor es igual a más 0,51 voltios. Procederemos entonces a calcular el delta E real. Delta E real es igual al E real del par que aportó el agente oxidante menos el E real del par que aportó el agente reductor. Sustituyendo los valores se obtiene un valor de delta E real igual a más 0,53 voltios. La pregunta era si bajo estas condiciones de concentraciones se estaba o no produciendo el ion crómico. Observemos la ecuación obtenida en la parte B. Un delta E real positivo nos indica que esta ecuación, tal y como está planteada, está ocurriendo. El ion crómico es un producto de esta reacción. Por lo tanto, se concluye que sí se está produciendo ion crómico bajo las condiciones de concentraciones señaladas.